Hola, titulé este video Información, la otra pandemia. Realmente quiero hablar de los medios de comunicación masivo, como se llaman, pero dentro de los medios de comunicación masiva, sobre todo los audiovisuales, lo que todavía muchas generaciones manejan, porque si bien todo lo que tiene que ver con la red, tipo Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, lo manejan muchas personas, millones de personas y de distinta generación, realmente los audiovisuales, sobre todo los televisivos, el canal de cable, la televisión abierta, todavía es muy penetrante en todos los hogares y más en estos días de aislamiento y de cuarentena. Y estoy realmente preocupada porque si bien nosotros ya entramos en cuarentena, nos asistió estos 2 días feriados, mañana comienza un día de cuarentena, pero con una posibilidad de actividad parcial. Por lo tanto, tendremos que ver si el comportamiento de la sociedad sigue siendo el de estos días y aún se puede profundizar más en cuanto al aislamiento y al quedarse en sus hogares. La información está globalizada. Es real como la economía. Anoche escuché que hablaban de la pandemia de la economía y yo ya había estado escribiendo toda la tarde sobre la pandemia de la información. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay comunicadores, periodistas extraordinarios que tienen sentido común, que tienen un lenguaje adecuado, que preguntan, esperan la respuesta y no opinan sobre una respuesta idónea, que está en el campo, que está dirigiendo determinada área sanitaria para controlar esta pandemia. Con respecto a esto, por ejemplo, sin ir más lejos, escuché que muchos dicen, qué barbaridad, nunca pasó esto nunca lo vimos. Bueno, miren, ya lo dijimos, pestes hubo muchas, la lepra, la sífilis, la tuberculosis, el SIDA, la gripe y llegamos aquí al coronavirus. ¿Cuál es la variable que hace realmente un quiebre en nuestro comportamiento en este momento? Son las comunicaciones, la posibilidad de observar qué pasa en un mundo que se anticipó al problema, cómo lo midieron, cómo lo tratan de solucionar y nosotros estar, como decía mi querido profesor Fernando Lasala, estar delante del carro y no detrás del carro. Les quiero decir que hay un cierto paralelismo en todos los lenguajes profesionales. Como nosotros como médicos lo tenemos con la ley, también como médicos lo tenemos con el periodismo. Primero les voy a hablar a los profesionales del campo sanitario y médico. Les pido que aquellos que no tengan una función directiva en cuanto a la acción sobre la pandemia, como actores sociales, sean muy cuidadosos a la hora de participar en los medios de comunicación. Hay gente que está muy preparada, gente que tiene un discurso muy acertado y gente que está además liderando este tema, que está en el campo de lo oficial, en el campo del Estado. Por haber estado alguna vez en algún cargo, les digo que es un estrés agregado tratar de conducir y de llevar a cabo medidas en un ámbito donde todo el mundo resiste esas medidas y sobre todo profesionales, digamos, de la propia corporación, que por decirlo de otra manera o manifestarlo de otra manera o buscar otra posición frente a la población, nos hace muchas veces volver a explicar lo ya explicado, retroceder muchas veces en la aclaración y en la toma de decisiones. Por lo tanto, se produce una gran confusión, una gran inestabilidad, una inseguridad, una falta de confianza. Todos los argentinos hemos dicho que vemos que el Estado llamó a los que tenía que llamar, sobrevoló por cualquier grieta de orden ideológico, social, religiosa, etcétera, y está tomando en conjunto las medidas que hay que tomar. Por lo tanto, en este sentido, les pido a mis colegas que sean respetuosos de consumir y transmitir todo lo que tiene que ver con la información oficial. Así como al periodismo, no irse en estos dos extremos en el lenguaje.
en el del riesgo cataclísmico abismal, casi terrorista, de lo que nos puede pasar, y a los que se van a una flexibilización y solo hablan de medicina sin hablar de los hechos de orden social. Miren, las enfermedades, se los dije en el primer video, son una construcción social. La hipertensión es hipertensión, no es lo mismo en un sector de clase alta, de clase media, de clase baja y de clase marginal. Lo mismo ocurre con la obesidad, lo mismo ocurre con la diabetes, lo mismo ocurre con el coronavirus y lo mismo ocurre con un tema que me preocupa, pero muchísimo, porque no está bien interpretado y ha dejado de tener el peso específico, como tantísimas otras, que tenía hace unas semanas atrás. Por ejemplo, las adicciones. Cuando nosotros vemos que hay grupos de violencia en los barrios marginales, o en los countries, o en el barrio que le decimos del norte, como los del barrio sur, nadie ha pensado qué pasa con tantísima población que es adicta, que consume sustancias que pueden estar en un estado de abstinencia extremo. Y esto exacerba la violencia y hace que rompan cualquier barrera de aislamiento. Estamos frente a una situación difícil. Ni se fue la droga, ni se fue la trata de personas, ni se fue la violencia familiar y el femicidio, ni se fueron los cardiópatas, ni se fueron las personas que sufren cualquier otra de las enfermedades crónicas. No he visto a los medios insistir cómo llamar, cómo verificar lo que tienen de los síntomas. Señores, tenemos que trabajar, como decía el doctor Francisco Maglio, desde la comuna, desde abajo hacia arriba también, en cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada provincia, observando las características socioculturales, la conducta del de al lado, del de un poquito más allá y más allá, asistiéndonos en ese sentido. Los medios de comunicación tienen una fuerte responsabilidad. En medicina nosotros, cuando aplicamos cualquier método diagnóstico terapéutico, sabemos que podemos producir efectos colaterales con cualquier droga y efectos adversos, que podemos cometer errores, aumentar el daño sobre nuestras acciones. Esto no solo ocurre en la medicina, ocurre también para el ejercicio del derecho, ocurre también para el ejercicio de la comunicación. Estoy francamente preocupada por cómo se manejan los medios de comunicación. Esta vez me extendí un poco más, pero quiero decirles a cada uno de los que están en este momento escuchando el video, por favor, nútranse de la información oficial. Si tienen alguna duda, llamen al lugar que corresponde. Si reciben videos del extranjero sobre drogas, sobre estudios, traten de comunicarse con el médico que los asiste habitualmente, con su médico de cabecera, con su médico vecino. Transmítanle esa inquietud y que esa persona averigüe. No pasemos videos, información que no tiene sustento, que solo nos da incertidumbre, pero sobre todo nos distrae de lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.